Buenas tardes a todos. Mi nombre es Irene Méndez. Soy estudiante de Comunicación y Educación en la Red y el Máster de Comunicación y Educación en la Red en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y vengo a presentarles esta ponencia que lleva por título La radio comunitaria como escenario digital educomunicativo, aprendizaje, integración y empoderamiento intergeneracional. El caso de OMC Radio. Esta ponencia se enmarca en el Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Y bueno, es importante antes de comenzar con el estudio en sí mismo, contextualizar un poco el mismo. El contexto mediático actual es un contexto complejo en el que conviven medios tradicionales como pueden ser televisión, radio, prensa, con medios de carácter más social, las conocidas como redes sociales, que también forman parte del escenario mediático y que llegaron hace unos años con la intención de fomentar la participación ciudadana, las conexiones, de superar en definitiva esa unidireccionalidad que caracteriza a los medios tradicionales, como decíamos antes, la televisión, la radio, etc. Sin embargo, incluso hoy en día sigue habiendo un cierto contraste, una cierta lucha entre ese intento de empoderamiento ciudadano y de mayor participación y la constante mercantilización a la que están sometidas los medios de comunicación, no solamente los medios tradicionales, sino también las redes sociales. Al final hay una serie de intereses económicos, sociales, políticos que imperan normalmente en la agenda de estos medios y que no facilitan tanto la participación ciudadana o no siempre dan voz a quien más lo merece o a quien más o a quien tiene un mensaje más relevante, digamos, sino que hay otros intereses que suelen marcar la agenda de estos medios, incluso de las redes sociales. Entonces, en este contexto existen una serie de medios de comunicación, los medios comunitarios, también conocidos como medios del tercer sector, que surgen mucho antes de las redes sociales, hace ya décadas, pero que es cierto que siempre han intentado materializar un poco lo mismo que intentan conseguir las redes sociales, ¿no? Que es esa mayor participación, ese mayor empoderamiento comunicacional de la ciudadanía. Son lugares y espacios que siempre buscan esas dinámicas participativas, esas dinámicas de inclusión, de aprendizaje, y aunque hay distintos tipos de medios comunitarios, normalmente son medios que surgen en comunidades, en ámbitos locales, en ámbitos laborales, en ámbitos académicos, pero bueno, en ámbitos normalmente reducidos. Aunque, como decía, hay distintos tipos, es cierto que las radios comunitarias son las que normalmente han tenido mayor protagonismo y de hecho fueron los primeros medios comunitarios que surgieron, las radios. Los medios comunitarios o del tercer sector se pueden analizar y interpretar desde muchos puntos de vista, desde la comunicación comunitaria, desde la comunicación para el desarrollo, desde la comunicación alternativa, pero es cierto que también se pueden interpretar desde la educomunicación, es decir, utilizarlos como base, como proyecto mediático que contribuye a la educación de la ciudadanía. Como vemos en esta cita, González y Contreras comentan que no entienden la comunicación sin su finalidad cívica, es decir, sin su trasfondo ético, social y democrático relacionado con el empoderamiento de la ciudadanía en cuestiones mediáticas. Esto es precisamente el resumen de los medios comunitarios, ¿no? Un intento de democratizar y de empoderar a la ciudadanía a través de los medios. Entendemos, por tanto, que la comunicación en general y los recursos mediáticos en particular, mejor dicho, como fuentes de aprendizaje, de transformación, de desarrollo. Y bueno, en relación a esto, hay distintos conceptos que han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas, como la educación en medios, la pedagogía de la comunicación educativa. Y además, a estos medios comunitarios les ha servido bastante en los últimos años el componente digital, porque ese componente digital facilita mucho su labor y que logren el objetivo último, ¿no? Que es ese aumento de la participación y esa mayor inclusión de la ciudadanía. Al final, el componente digital
facilita precisamente esto, facilita precisamente ese tipo de conexiones y de participación que se busca y que es más difícil si se limita al ámbito analógico. Este estudio se va a centrar en concreto en una emisora de radio, OMC Radio, y más concretamente en la acción comunitaria de esta emisora de radio en relación a la tercera edad. OMC Radio surge en el barrio madrileño de Villaverde y tiene distintas propuestas de acción comunitaria, entre ellas una, como digo, relacionada directamente con la tercera edad, con el grupo de la tercera edad del barrio de Villaverde. El objetivo principal del estudio, como vemos aquí, es analizar los diferentes proyectos desde la educomunicación e intentar establecer el grado de integración de componentes digitales en estos proyectos. Y además una serie de objetivos secundarios que pueden ver en la ponencia o en esta diapositiva en relación siempre a estos proyectos y a sus características digitales o analógicas, a sus formatos de difusión, a su impacto desde el punto de vista educomunicativo siempre. En un primer clasificar los proyectos. Se identificaron estos proyectos que ven en la pantalla y bueno, los últimos 3 proyectos, aunque se enmarcan los 3 en un único proyecto que es al final de la vida, se van a tener en cuenta como proyectos separados. Esto hace que haya un total de 6 proyectos y lo primero que se hizo con estos 6 proyectos fue intentar clasificarlos según su finalidad principal. Se pueden clasificar según 2 finalidades, se han identificado: la participación o la visibilización, es decir, si intentan que el colectivo de la tercera edad se involucre en el medio directamente y participe en el mismo, con todo lo que ello conlleva, o si por el contrario su principal objetivo es visibilizar al colectivo, visibilizar sus problemáticas, sus necesidades, etc. Los resultados del estudio en general se han intentado resumir en esta tabla. Se ha tenido en cuenta el tipo de proyecto que es, si es un proyecto si es un programa de radio, si es una colección de podcasts, si es una campaña audiovisual, si es un curso. Se ha tenido en cuenta también el rango temporal en el que se ha desarrollado o en el que se sigue desarrollando. Se vuelve a recalcar el objetivo principal, si es participación o visibilización. Una serie de objetivos secundarios que, como vemos, se repiten en algunos de los proyectos. Entre los que más se repiten, pues el empoderamiento, la construcción de mensajes alternativos, la creación de sinergias, la lucha contra la brecha digital, la lucha contra la no aceptación de la vejez. Se ha tenido en cuenta también los formatos de difusión que utilizan, si se difunden por radio, si se difunden mediante podcast de manera digital, si son vídeos, si son encuentros virtuales, si son cursos presenciales, online, etc. Se ha tenido en cuenta si son esencialmente digitales o esencialmente analógicos, y se ha tenido en cuenta también los participantes que forman parte de los mismos. Como vemos, en la mayoría de ellos se repite un participante, que son las lideresas de Villaverde, que son un grupo de mujeres del barrio, de la comunidad de la tercera edad del barrio de Villaverde, y que han sido las que han sido la base de muchas de las iniciativas de esta emisora y por lo tanto participan en muchos de esos proyectos. También se han analizado las temáticas. Se hizo un pequeño análisis semántico de la web, de los contenidos de las redes sociales y de los propios productos comunicacionales que surgían, los programas de radio, los vídeos, los encuentros online, todo. Y se han tenido en cuenta algunas palabras, las más repetidas, las más significativas, para intentar crear categorías temáticas, que son las que se ven en la parte baja del gráfico. Y como vemos, de las distintas categorías temáticas, la que más se repite, la que está presente en más proyectos distintos, es la categoría de feminismo o mujeres, muy probablemente por esto que comentábamos del papel tan relevante que tienen las lideresas de Villaverde en los distintos proyectos. Cabe destacar también, en concreto, uno de los proyectos, Mayores en Red, porque es un recurso de corte puramente educomunicativo, es un recurso formativo en sí mismo,
que pretende familiarizar a los participantes con la producción de contenidos digitales y permitirles también explorar los espacios de comunicación en red. Es un curso semipresencial, es el proyecto que tiene un componente digital más claro y más alto. Es el único de los proyectos que lucha directamente contra la brecha digital y además, como decíamos, cabe destacar su dimensión pedagógica. Un recurso formativo a los participantes de la emisora de la tercera edad como acompañantes, dinamizadores. Es un proyecto, por lo tanto, también de carácter intergeneracional que favorece, por lo tanto, la inclusión. Pero esencialmente es un proyecto formativo, es un proyecto que pretende formar a la tercera edad en temas relacionados con la comunicación, con la creación de contenidos digitales, con el ámbito también radiofónico, mediático en general, etcétera. ¿Conclusiones que podemos sacar del estudio? Pues bueno, para empezar, si entendemos la comunicación como la entendía ya Freire hace unas décadas, es decir, desde su perspectiva más dialéctica, resulta bastante sencillo concebir que las distintas propuestas de la comunicación comunitaria, como es el caso de las propuestas de OMC Radio, son procesos que en sí mismos favorecen el aprendizaje, la capacidad crítica, el progreso de la sociedad y de los individuos. Y son espacios, por lo tanto, en los que se dan una serie de aprendizajes muy numerosos y de distinto tipo. Se dan aprendizajes de carácter técnico, como pueden ser aprendizajes de herramientas, instrumentos, en la creación de los contenidos en sí mismos, porque los participantes se involucran en todos los niveles de la emisora. Aprendizajes digitales también, en este caso, porque el componente digital, como decíamos al principio, ha favorecido mucho el trabajo de estos medios. Aprendizajes mediáticos en general, desde la creación de contenido hasta también la creación de determinados discursos que responden a las necesidades reales de la sociedad y un poco en relación a ese empoderamiento del que hablábamos al principio, ¿no? Un aprendizaje mediático como empoderamiento y como digamos, apropiación del medio que al fin y al cabo tiene que representar y dar voz a la sociedad. Y también aprendizajes de otro tipo, aprendizajes cívicos, aprendizajes sociales, aprendizajes emocionales, aprendizajes cognitivos, muchísimos tipos de aprendizajes, podríamos decir secundarios, al menos en este estudio, pero que también se dan en esos procesos participativos y inclusivos que se generan en las radios comunitarias o en los medios comunitarios en general. Por lo tanto, el componente mediático y el componente digital es lo que hace que estas propuestas sean ejemplos educomunicativos, evidentemente, pero no son los únicos aprendizajes, no los únicos componentes relevantes en este tipo de propuestas. Y por mi parte nada más, darles las gracias por su atención y aquí tienen mi correo electrónico y mi usuario en redes sociales por si tienen cualquier tipo de cuestión, de duda o de comentario. Muchas gracias.